Territorio de 45 millas cuadradas ocupado por Estados Unidos en Cuba gracias a un tratado firmado en 1903. Fue establecido en 1898 cuando Estados Unidos tomó control sobre la isla durante la guerra hispano-estadounidense que terminó ese mismo año con el Tratado de París. En 1902 se había incorporado a la Constitución cubana la enmienda Platt que daba a Washington el derecho de intervenir cada vez que lo considerara necesario y utilizar territorios de la isla como bases navales y carboneras. A partir del 23 de febrero de 1903 queda oficialmente arrendada la base otorgada por Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba. Es la base naval más antigua de Estados Unidos fuera de su territorio. Cuando Fidel Castro toma el poder, en el año 1959 comenzó a reclamar la salida de Estados Unidos, pero el tratado de arrendamiento era perpetuo. En 1964 le retiró el suministro de agua y electricidad a la base norteamericana. Washington expide un cheque anual de $4.085 por su alquiler, pero el gobierno cubano se niega a cobrarlo porque considera ilegal esta situación. Los 28 kilómetros de frontera están delimitados por 2 hileras de vallas de 3 metros de altura y entre ambas un terreno neutral repleto de minas antipersonales. Vamos a comenzar con el tema aquí, el debate, la información para ustedes. En la mesa recuerde que puede también llamarnos a través del número telefónico que va a aparecer en pantalla para hacer preguntas a nuestros invitados y también dar opiniones sobre el tema. 305-902-6255, 305-902-6255. Guarioné, hay 3 aspectos. Está el legal, está el ético y también si podemos poner eso en perspectiva y hacer un paralelismo con otras situaciones como por ejemplo el Canal de Panamá. Vamos primero con tu punto de vista. ¿Se debe devolver la base? En mi opinión, en este momento, bajo las circunstancias actuales, no. En distintas circunstancias, yo creo que sería un tema perfectamente discutible con otro tipo de gobierno en Cuba, en otro tipo de situación internacional, donde no hubiera la amenaza de terrorismo que hay hoy en día, donde el gobierno cubano no tuviera las relaciones que tiene con gobiernos que son enemigos jurados de los Estados Unidos, donde manda, por ejemplo, un barco con aviones y armas y todas esas cosas subrepticiamente a Corea del Norte, que tiene armas nucleares, le tira cohetes a Corea del Sur. Estamos en una situación en la que yo creo que devolver la base sería un error bajo esas circunstancias. Pero el problema se complica, Félix, por lo siguiente. La devolución de la base implica necesariamente el cierre de la cárcel. Y el cierre de la cárcel en este momento, para mí, es algo aventurado. Si uno se fija sobre todo que en 2009 el presidente Obama dio instrucciones de que la cárcel se cerrara en el 2010, al año de eso. O sea, que antes inclusive de llegar a donde estamos ahora y de saber lo que sabemos ahora, por razones ideológicas ya el presidente quería cerrar la cárcel de Guantánamo, lo que es prerequisito a poder devolver la base a Cuba, si esa es la idea. Ya, Gustavo Godoy, vuelvo con lo que decía anteriormente, legalmente Estados Unidos no tiene que devolver la base. Según el acuerdo de ese alquiler, ese arrendamiento, es de manera indefinida y para terminarlo, ambas naciones deberían estar de acuerdo en terminar ese arrendamiento. Partiendo de esta premisa, de eso que estamos hablando, en las condiciones actuales, estamos hablando del gobierno que existe en Cuba, el régimen que hay en Cuba, están las negociaciones de por medio, el deshielo. ¿Washington debe devolver la base o no es el momento? Bueno, yo creo que Kevin fue enfático al decir el día pasado, día 14, cuando oficialmente se inaugura la Embajada de Estados Unidos, de que Guantánamo no iba a ser parte de las conversaciones en este momento. Lo han dicho varias veces. Añadiendo lo que estaba diciendo Guarioné, no, quedan 116 presos desde la época de la guerra. En este momento. 116 en estos momentos. Inclusive hay mucha información de que todos los esfuerzos por parte del gobierno norteamericano de trasladar a esos presos a distintas prisiones no está dando resultados. Así que aunque quisieran, ya sea dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Correcto. William, ¿se debe o no? ¿Por qué? Mira, yo creo que hasta cierto punto es un político indiferente. La base naval originalmente, cuando tenía su propósito principal, era para entrenar y preparar a soldados americanos. La base tiene 2 pistas aéreas que son fantásticas porque pueden aterrizar hasta aviones de los más rápidos de las fuerzas navales y de los Marines. El puerto de Guantánamo en particular puede
aguantar 50 barcos de guerra americanos y durante la época correcta o la época anterior, antes que se convirtiera primero en un campo de refugiados y después de una prisión, era el mejor lugar para las fuerzas navales americanas y para los Marines de estar destacados. Tenía 2 canchas de golf fantásticas, que cuando Voronezh estaba como enlace, las convirtió en campos de refugiados y acabó con el juego de golf en la base. Y era el mejor lugar en América Latina para los soldados americanos jugar golf. Durante esa época era fantástica. Si hoy lo usamos como una base de entrenamiento, sigue fantástica. La cárcel de Guantánamo sigue siendo el ojo negro de los Estados Unidos en este momento. Supuestamente hay 50 presos en la base que no van a sacarlos nunca y que no saben qué hacer con ellos. Los otros que quedan en los 116 son posibles personas para ser repatriados si encuentran a dónde repatriarlos. El primer paso es repatriar a los presos que están ahí, cerrar la prisión y tomar el próximo paso. Yo estoy de acuerdo con Guarionet, este no es el momento de hacerlo, porque el gobierno americano la pregunta, ha dado un mucho. poco, perdóname Willy, por lo mismo que decía él, si no estuviéramos hablando del régimen de los hermanos Castro, de una dictadura, ¿se abriría la posibilidad de devolver la base? ¿Es algo obsoleto? Es obsoleto en este momento, porque los americanos no lo usan ni para entrenamiento ya, ni para abastecer barcos. Acuérdate, cuando primero se abrió era para abastecer los barcos que usaban Las carboneras. Las carboneras. Y eso no hace falta en el mundo. No lo usan para buscar huracanes, no lo usan en este momento ni para entrenar. De la base no funciona. Pero entregársela ahora sería un precio psicológico para el gobierno americano, que una vez más se rinde frente a una dictadura sin recibir nada en cambio. Rápidamente, perdón, Guarionet, un texto de un televidente, me gusta ir compartiendo lo que piensan los televidentes con lo que ustedes van diciendo y aportando aquí al programa. Dice, soy original de Guantánamo, Cuba, le puedo asegurar que siempre fue y es un gran negocio para el gobierno de los hermanos Castro. Eso quería acotar esto, continúa. No, te iba a decir que inclusive en el año 85, 1985, comentando lo que decía Willy, el presidente Reagan, Ronald Reagan, declaró que la base de Guantánamo era una cuestión política, no de defensa ni estratégica. Que yo recuerde, que me venga a la memoria, la única vez que se ha usado la base... Si vamos atrás, Reagan, como antiguamente también dijo que nunca se iba a hacer el traspaso del canal de Panamá y se hizo. Sí. Bueno, en este caso sí. Y la única otra vez que yo he visto usar la base con propósitos militares fue cuando la invasión de Haití, que yo estaba en la base y la base sí se usó como base de operaciones para la aviación y el transporte y ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, obviamente, ni se va a abastecer con carbón los barcos americanos, ni nada por el estilo. Y hoy en día, con las comunicaciones que hay, la base en realidad no tendría el mismo valor estratégico que tenía en el siglo XIX. Willy, Estados Unidos ha incumplido el acuerdo. Antes de que me responda, vamos a explicarles a los televidentes un poco cómo se ha ido utilizando. Por ejemplo, en los años 90, la base estaba operando como un centro de detención de inmigrantes que viajaban ilegalmente. Allí estuvieron detenidos, por ejemplo, haitianos infectados con SIDA, inmigrantes chinos de Guyana. Yo recuerdo que estaba ahí precisamente el día que comenzaron a sacar a todos esos haitianos. En el año 1994 alojó a cubanos que escapaban de la isla, pero eran capturados antes de tocar tierra estadounidense. Desde los primeros meses de 2002, luego de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001, Washington, el gobierno de Estados Unidos, mantiene en la base militar una cárcel que ha sido objeto de toda una polémica, escándalo internacional, carísima, donde actualmente hay 116 prisioneros, lo mencionábamos anteriormente, y el cierre de esta instalación fue una promesa de campaña incumplida del presidente Barack Obama. Hay analistas que consideran que el establecer ese centro penitenciario en Guantánamo, Estados Unidos violó el tratado que solamente establecía un arrendamiento del territorio para una base naval o carbonera. ¿Lo consideras así? Mira, si tú lo miras legalmente, la ley no le gusta tener un contrato en perpetuidad, que sea permanente, que sea para siempre. Tiene que haber, todos los contratos tienen que tener un principio y un fin. Este contrato tiene un principio, no tiene un fin, porque tiene que haber un acuerdo entre los dos países. Tú hablabas de la base naval o el canal de Panamá. El Panamá de Canal tenía un tratado y tenía cierta fecha para poder trasladarlo, y así fue como pasó, porque tenía fecha de principio y tenía fecha de terminar o renovarlo. No lo renovaron. Por eso fue la transferencia del canal. En este caso, una vez que Cuba
los Estados Unidos convierte la base naval en Cuba en una prisión, ya cambió de ser una base naval a donde se entrenaban a las tropas americanas y a donde se operaba como una base oficial. Así que hasta cierto punto, en una pelea en la Corte Internacional, uno esperaría que el gobierno de Cuba pudiera ganar esa pelea, que los Estados Unidos no ha cumplido con su contrato inicial. Y hay dos precedentes, inclusive en el año 34, después que se abroga la enmienda Platt, el Congreso cubano decreta que no se podía infringir la soberanía de Cuba en ninguna parte del territorio nacional, cosa que después se vuelve a plantearse en la Constitución del 76, ya bajo el gobierno de Castro. O sea, que los Estados Unidos tienen el control, las leyes cubanas, el control y la jurisdicción sobre el territorio de Guantánamo, pero no la soberanía sobre el territorio de Guantánamo. Ahora, en cuanto a lo que dice, Willy tiene mucha razón en lo que dice, porque hay dos puntos por lo menos que pudieran plantearse internacionalmente. Uno es el punto de la jurisprudencia que él menciona, claro. Pero el otro es que es la violación del mismo tratado. Que planteaba que la base solo podía usarse con esos propósitos, la carbonera y como una base naval. Así que el tema en una situación en que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano estuvieran de acuerdo y tuvieran relaciones mucho más cordiales que las que tienen, independientemente de lo que está pasando en este momento, la negociación de la base sería una cosa muchísimo más fácil de resolver, inclusive a base de es concebible como un nuevo tratado, por ejemplo, que le permitiera a los Estados Unidos tener ciertas actividades en Cuba en este momento, como la tienen muchísimos otros lugares. Para mí, el meollo del problema está precisamente en la naturaleza del gobierno cubano y en las relaciones entre el gobierno cubano y los Estados Unidos. Un tema político eminentemente. Gustavo Godoy. Mira, yo creo que te digo sinceramente, yo creo que esto ha sido una espina en el futuro de Cuba desde el punto de vista soberano, ¿no? Pero en un contrato, como se dijiste anteriormente, que no tenía un contrato al final de cambiar esa situación. El momento no es el preciso. Yo creo que Kerry, como dije anteriormente, ha sido enfático en ese tipo de cosas. Pero no nos olvidemos que en los últimos 56 años casi, esa base ha servido para muchos refugiados cubanos, para mucha gente, después que vino, no lo del Mariel, sino que vino anteriormente, los miles de cubanos que carenaron en ese lugar. Yo creo que ese es un lugar histórico para todos los cubanos, ¿no? Yo creo que esto es parte de la negociación, como en muchas negociaciones dentro de este proceso, Estados Unidos y Cuba, que pedir no cuesta. La cuestión es que se lleve a cabo la soberanía. Tengo más mensajes de televidentes. El mismo televidente de Guantánamo que anteriormente me hablaba, dice, actualmente parte del Hospital Provincial de Guantánamo, Barione debe saber de esto, es rentado por los Navy Marines de la base, ¿correcto? Y no solamente eso, hay un acuerdo ya entre los militares de la base de Guantánamo y el gobierno cubano de que en caso de una emergencia en que no existan los medios en la base de Guantánamo para tratar al enfermo, ese enfermo sería trasladado a Cuba para tratarlo allí por parte de médicos cubanos. Eso y muchos otros acuerdos que tienen que ver con inmigración y que tienen que ver con seguridad, todo eso existe ya y ellos se reúnen mensualmente y discuten todas estas cosas. Tengo que ir a la pausa. Al regreso vamos a continuar con el tema y vamos si es que existe, ¿no? A tratar de hacer un paralelismo, una similitud, por ejemplo, con el canal de Panamá. Vamos a decirle cuánto paga Washington a Cuba, a La Habana, por tener la base naval de Guantánamo, cuánto es el cheque, cuánto pagaba Estados Unidos. Vamos a comparar también esos números y me voy con dos textos de televidentes. Los hermanos Castro siempre están pidiendo indemnización por lo que Estados Unidos le ha quitado, dicen ellos, pero no indemnizan a los cubanos a los que les quitaron sus casas y le han robado y todo lo que le han robado al pueblo cubano. Y hay otro que dice, sugiero la entrega del territorio de la base naval de Guantánamo cuando haya un gobierno legítimo en Cuba, y lo firma Claudio. Vamos a la pausa, volvemos.